Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 14 de julio de 2015. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 37 minutos del horario internacional GMT. Un vistazo rápido al calendario macroeconómico para ver los datos y los eventos que nos encontraremos a lo largo de la jornada. En horarios de apertura de Frankfurt tendremos desde Alemania, todo en horario GMT, a las 6:00 el índice de precios al consumo del mes de junio. El mismo dato nos va a llegar a las 8:30 desde el Reino Unido. Atentos con los cruces de la libra esterlina. Desde la zona euro y desde Alemania a las 9 nos llegará el índice ZW, situación actual y sentimiento económico. Desde Estados Unidos el dato más relevante a lo largo del día será a las 12:30 las ventas minoristas del mes de junio. Como ven, un calendario macroeconómico flojito, pero con datos macro importantes que pueden hacer mover a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vamos al escenario, vamos a los mapas de operaciones que le hemos marcado para el día de hoy a el euro dólar, como siempre, en primer lugar, un euro que parece que no le ha gustado demasiado el acuerdo al que han llegado las instituciones europeas con el gobierno griego. Deben de tener muy presente que ese es un acuerdo que debe de ratificar el Parlamento heleno. Parece ser que sí, parece ser que lo va a ratificar, pero de momento no se ha producido la votación y debemos de estar atentos a ello. Los cruces del euro evidentemente siguen siendo productos de riesgo para la negociación intradiaria. Le colocamos el mapa de operaciones para el día de hoy. 1,0983, precio de apertura de jornada. Nos debe de llamar la atención que el precio de apertura ya lo tenemos por debajo de la barrera psicológica del 1,10 y lo que es más importante, por debajo de la congestión histórica de mediano largo, perfectamente quebrada y confirmada en el día de ayer en secuencias cortas. Evidentemente, mientras no vuelva por encima del 1,1026, las presiones bajistas continuarán. La única forma que tiene la cotización del euro dólar de salvar caídas más profundas en el día de hoy es remontar el 1,1026. De momento mantiene un ligero tono alcista con respecto de su precio de apertura de jornada. Como comentamos, si es capaz de superar al alza el 1,1026, le imprimiría presiones alcistas hacia una resistencia intermedia en el 1,1072. El quiebre de esta pieza como nudo de enlace alimentaría presiones alcistas más potentes hacia la triple barrera ya conocida por todos, nivel de corto en el 1,1135 y dos directrices que se cruzan en el 1,1150 en el día de hoy. Última resistencia y principal de jornada a unos 150 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si le abre la puerta, el precio de apertura del día 1,0983 le imprimirá presiones bajistas de continuación. Soporte de categoría intermedia lo topamos en el 1,0941. El principal de jornada viene delimitado por un nivel de corto en el 1,0891 y el último intermedio se lo colocamos en el 1,0855, también a 150 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, por la parte de abajo, precio de apertura, primera pieza de soporte 1,0983, por la parte de arriba, sobre todo vigilando muy de cerca el 1,1026, porque como comentamos, mientras no sea capaz la cotización de remontarlo, las presiones bajistas continuarán en el día de hoy, sobre todo si nos parte el precio de apertura de jornada a la baja. Seguimos con la cotización del dólar yen. Punto de partida de jornada lo tenemos en los 123,62. Mantiene una ligera presión bajista prácticamente imperceptible. El primer soporte viene delimitado por un nivel de corto, 123,27. El siguiente, directriz bajista de corto plazo, que en sesión europea nos pasaría sobre los 122,86. Atentos a esta directriz, como vemos en el día de ayer, fue quebrada al alza en la apertura europea, perfectamente confirmada en secuencias cortitas e inmediatamente, y si viniera en el día de hoy a realizar confirmaciones más potentes, como comentamos, nos pasaría en la zona de los 122,86.
Si consigue partir a la baja este nivel, el principal soporte de jornada viene delimitado por un nivel de corto, 122,43, y quebrada esta pieza alimentaría ya presiones bajistas potentes buscando el refugio de mediano largo de los 121,84, solamente alcanzable si las bolsas a nivel mundial sufrieran caídas importantes en el día de hoy. Por la parte de arriba, la puerta se la tiene que abrir el precio de apertura del día, 123,62. Si consigue partir al alza el precio de apertura, tenemos la congestión de mediano largo de los 123,99 como resistencia. Dos intermedias las topamos en los 124,37 y 124,84. A 130 puntos de la situación actual no le colocamos más. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, precio de apertura primera R, 123,62, por la parte de abajo, atentos a este nivel de corto que le da el pábulo, 123,27. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Bueno, ya saben, la zona de los 0,95, la zona psicológica de los 0,95 es lo que pelea durante todo este mes de julio, día tras día y semana tras semana. Atentos a ello. El precio de apertura lo tenemos en los 0,9508. Cotiza con una imperceptible presión bajista. Primer soporte intermedio 0,9485 y medio, 0,9486. Si consigue batir el primer soporte intermedio, nos topamos con el principal soporte del día, congestión de mediano plazo, 0,9465. Otro intermedio lo topamos en los 0,9431, que actuaría como nudo de enlace. Y el último, congestión de mediano en los 0,9392. Por la parte de arriba, la puerta se la tiene que abrir el precio de apertura de jornada. Si consigue batir al alza los 0,9508, alimentaría presiones alcistas buscando una congestión de mediano en los 0,9552 como principal resistencia del día. Dos de categoría intermedia las topamos en los 0,9585 y 0,9618. De momento no le colocamos más a unos 120 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el precio de apertura del día, 0,9508. Continuamos con la cotización del libra-dólar, rechazo en firme en el día de ayer de su precio de apertura anual. Como vemos, en horarios de sesión europea, le dio un golpe al punto de partida anual en el 1,5579 y le cierra el paso. Es el mensaje más claro que nos están dejando los inversores en las últimas horas. Igual que por la parte de abajo, el pábulo y el apoyo se lo genera perfectamente la doble barrera histórica con gestión de muy largo plazo, 1,5465 y directriz alcista de la misma categoría. Vean nuestras previsiones semanales para ver de dónde vienen y las lecturas correspondientes a estas barreras históricas. Genera un rango entre el precio de apertura de jornada el precio de apertura anual y las dos barreras históricas. En el día de hoy tenemos el precio de apertura en el 1,5480. Vamos a delimitar en un primer momento zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el 1,5465 y el 1,5480 precio de apertura del día. Cotiza por encima de esta zona muerta imantado totalmente en el punto de partida de jornada. Si no pierde esta zona muerta, poco a poco irá alimentando presiones alcistas. Atentos a ese IPC que se va a publicar a las 8:30 desde el Reino Unido. La primera resistencia 1,5541. La siguiente, precio de apertura anual 1,5579. La última que le colocamos de momento en el 1,5605 a 120 puntos de la situación actual. Perfectamente alcanzable si esos datos de IPC salieran un poquito, alguna decimilla por encima de lo esperado. 1,5605, última R. Por la parte de abajo, si cede la zona muerta entre el precio de apertura y las dos barreras históricas, es decir, si consigue quebrar a la baja el 1,5465, imprimirá presiones bajistas hacia un soporte de categoría intermedia que actuará como nudo de enlace. 1,5421. El siguiente soporte, refugio de mediano plazo y principal del día, 1,5365. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,5326 a 160 puntos
de la situación actual no le colocamos más. Para el día de hoy en el libra dólar, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, 8,30 GMT, atentos a ese IPC del mes de junio. Y desde un punto de vista técnico, la imagen es muy clara. Por la parte de abajo tiene que batir el 1,5465 y por la parte de arriba le daría alas a la cotización al alza en el 1,5579 si consiguiera partirlo. Continuamos con el AUD-USD, pegado totalmente, luchando, peleando la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2008. Atentos a la misma porque es lo que pelea en secuencias de muy largo plazo y para secuencias de cortos y medianos plazos nos ayuda a tomar decisiones. Precio de apertura de jornada 0,7392. Cotiza al alza, se posiciona por encima de la directriz, como vemos la pelea. Se posiciona por debajo, por encima, la tiene como eje central de operaciones, capturada totalmente. Mientras no abandone esta zona, mientras no abandone la directriz de muy largo que viene desde el año 2008, los movimientos definidos están vetados totalmente en el AUD-USD. Cotiza por encima de la misma. Primera R, intermedia 0,7458, última y principal del día a nivel de corto 0,7507. Por la parte de abajo, si cede la directriz en algún momento, 0,7415, el precio de apertura de jornada como siguiente soporte en los 0,7392. Otro de categoría intermedia actuaría como nudo de enlace en los 0,7363. El principal de jornada viene delimitado por un refugio de largo plazo 0,7327 y el último intermedio 0,7293. La cotización, como comentamos, mientras no abandone la zona de influencia de la directriz bajista de muy largo plazo, los movimientos definidos están totalmente vetados y lo único que seguirá es en el estrecho rango que genera esta fuerza, esta directriz. Seguimos con la cotización del euro-yen. Escenarios amplios también en el día de hoy para seguir la evolución de este cruce. Precio de apertura de jornada lo tenemos en los 135,77. Como vemos, las condiciones de mercado en estos horarios de preapertura europea son muy pobres. En el euro-yen no nos orienta absolutamente de nada, simplemente que encuentra apoyos en el precio de apertura del día. Si este apoyo no lo pierde, la primera R la tenemos en una congestión de mediano plazo. 136,15. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones alcistas buscando una R intermedia que actuará como nudo de enlace en los 136,57. La principal resistencia del día, congestión de mediano, 137,01 y la última intermedia en los 137,61. Como vemos, muy cerquita del refugio de mediano largo de los 138,02. En el día de ayer no tuvo fuerzas ni siquiera para alcanzarlo. Atentos a este detalle. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura 135,77. Si consigue batirla, tenemos la congestión de mediano largo en los 135,34. Un soporte de categoría intermedia como nudo de enlace en los 134,95. Principal soporte del día, nivel de corto, 134,58. Y el último intermedio en los 134,09. Muy cerquita ya del refugio histórico de los 133,51. Recuerden que es lo que le salva al euro-yen de caídas superiores en los últimos días. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba primera R, congestión de mediano 136,15, por la parte de abajo la imagen muy clarita, encontrando siempre apoyos sobre el precio de apertura de jornada 135,77. Bien, pues acabamos el análisis del día de hoy, martes 14 de julio de 2015. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Dudas, comentarios nos las hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, cualquier otro servicio gratuito o de pago, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros y consultarnos. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.